Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y pues vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el final del capítulo, y dice así la palabra del Señor. Y mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y al ver esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y lo negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto soltarlo. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado en su nombre. Y por la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, os sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado de antemano estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues a la sanidad que estuvimos considerando la semana anterior, la semana de la sanidad de este paralítico de nacimiento, ahora le sigue el segundo sermón, predicación, mensaje del apóstol Pedro en Jerusalén. El primero fue el día de Pentecostés. Ahora es el segundo, después de esta sanidad, no mucho tiempo después. Y vemos que, primeramente, estos mensajes vinieron por la iniciativa divina. Sí, él predicó, pero antes de predicar en Pentecostés vino por la ocasión, por así decirlo, del descenso con poder del Espíritu Santo en formas visibles con las lenguas, y sobre todo también que estaban los discípulos hablando en lenguas que ellos no conocían, pero que la gente que estaba delante lo entendían perfectamente. Eran las lenguas en las que ellos habían nacido y habían estado hablando toda la vida.
Así pues, el Señor hizo una gran obra de poder y esto abrió la puerta para que su palabra viniera y vimos el gran poder. 3.000 se convirtieron en un día. Y ahora, igual, lo mismo. El Señor hace una gran obra de poder, un gran milagro de sanidad a ojos de todo el mundo, público, notorio, y entonces eso abre también la puerta para que se predique la palabra. El Señor, pues, vemos que es quien tiene la iniciativa. El Señor es quien abre las puertas, también las cierra. El Señor es soberano. Y el Señor envía su palabra o la retiene, como también vemos en el capítulo 16 de Hechos. Cómo el Señor le fue cerrando la puerta al apóstol Pablo para que él continuara su camino a través de la actual Turquía. ¿Por qué? Porque quería abrirle la puerta en Grecia, en el continente europeo. El Señor es quien dirige todas las cosas en su providencia. El Señor es quien dirige todas las cosas según su propósito. Y si al momento presente nosotros vemos que la puerta está cerrada, o está un poquito entreabierta solamente, o no está todo lo abierta que nosotros quisiéramos de par en par, no hemos por ello de desanimarnos, porque vemos en las cartas del Apocalipsis la promesa que hace a Filadelfia, que tienes poco poder, pero has sido fiel, no has negado mi nombre. He aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar, porque Él es el quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces vemos que esto es sobre todo lo que hemos de buscar. Esto no quita que no tengamos que hacer cosas. Esto no quita nuestra responsabilidad de ir a predicar. Esto no quita, pues, que nosotros también tengamos esto presente y estemos orando. Pero vemos que el avance del reino siempre viene precedido por Dios, quien abre la puerta. Y es lo que tenemos que esperar. Porque si es algo solamente humano, entonces, ya sabemos todos, los discursos de y en qué acaba todo esto, que prácticamente pues todo depende de nosotros y entonces todo es cuestión de hacer el plan de marketing, ¿no? O hacer el método correcto, los pasos a seguir, 1, 2 o 3, las fórmulas que son de éxito, que se ven en la publicidad o en el mundo de la empresa. Y es lo que el mundo evangélico ha estado pues siguiendo, sí, desde el siglo XIX-XX, pero no es esto lo que vemos en la Escritura. Hemos de buscar al Señor, hemos de buscar su rostro, hemos de buscar su presencia y hemos de buscar su poder. Que Él tome la iniciativa. Cantar, orar el Salmo 98. Levántate, Señor, álzate, Señor, sean dispersados a tus enemigos. El Salmo 132 también, ¿no? Álzate y ven a la tienda de tu poder, ¿no? Dice, levántate, oh Jehová, para ir a tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Bien, pues esto es lo que de entrada podemos pues extraer de este texto. No sé si vamos a alcanzar a verlo todo hasta el final, ¿no? Porque esto era simplemente el punto inicial, introductorio. Todavía no hemos entrado en materia de todo lo que aquí se nos dice. Y bien, pues entonces la gente estaba llena de asombro y de espanto, estaba pues asombrada, estaba espantada, porque habían reconocido la mano del Señor y pues como hemos cantado en el Salmo 14, a la presencia
del Señor tiembla toda la tierra. Y cuando los hombres son conscientes y perciben la presencia del Señor, de su Espíritu que ha descendido con poder, están llenos y presas de espanto. Y lo vemos esto a lo largo de toda la Biblia, y aquí también. Pero por otra parte había la alegría. El cojo, el paralítico, que no había dado un paso en su vida, estaba dando saltos de alegría en el versículo 8, y tenía asidos a Pedro y a Juan, aquellos que él decía o pensaba que había traído esa sanidad. Y entonces todo el mundo se congregó delante de ellos, sin duda también para ver al cojo, al paralítico, y ser testigos de primera mano de todo esto. Y entonces Pedro respondió al pueblo, versículo 12: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Así pues vemos, de la misma manera que él comenzó a predicar en el día de Pentecostés, respondiendo, se puede decir, o corrigiendo lo que la gente en aquel mismo momento estaba pensando. Mira, estos están borrachos, ya se han dado un buen trago de vino, ¿no? Y dice, no os equivocáis, porque es bien pronto por la mañana, ¿verdad? La hora tercera del día. Entonces, no es eso, pero entonces dio la razón, es todo lo que había profetizado el profeta Joel, etcétera, etcétera. Pues lo mismo aquí. Pero la gente entonces estaba pensando, mira, estos han hecho un milagro, pero han sido ellos. Y dicen, no hemos sido nosotros. Pero es que además dicen, no hemos sido nosotros, pero tampoco por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. No es por su poder, un poder que ellos tenían en sí mismo. Que uno se sienta empoderado en sí mismo, ¿no? No es eso. Ni tampoco por su piedad. Tampoco es por su piedad, porque ellos eran muy piadosos. Porque ellos estaban, continuamente, haciendo ejercicios religiosos. No es algo, por lo tanto, que Dios respondió a los méritos religiosos, espirituales de los apóstoles. De la misma manera que eso tampoco ocurre en la salvación. Dios no nos salva, no nos perdona los pecados, no nos da la justicia de Cristo porque lo merezcamos más que los demás. De igual manera, en su servicio, cuando el Señor hace a nuestro favor cosas fuera de lo normal, no es porque nosotros lo merezcamos más. No es una relación de deuda en la que Dios nos tiene que dar en justicia según lo que nosotros hemos hecho. Porque si es algo que en justicia nosotros hemos hecho, tendríamos que no recibir nada, o recibir castigo, incluso condenación. Todo es por gracia. Aun cuando el Señor nos recompensa por algo que hayamos hecho, es por gracia, porque si bien nosotros lo hemos hecho, si bien el Señor nos promete que a esa obediencia la va a premiar, el Señor en gracia lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor en gracia no mira nuestros defectos, no mira lo que nos falta, y mira lo bueno o lo correcto, lo obediente de lo que hemos hecho. Y a eso lo premia. Entonces vemos, es siempre por gracia. Es siempre por gracia. Si fuera de otra manera tendríamos de que gloriarnos, pero la Escritura quita toda base de jactancia para dar toda la gloria a Dios. Y en el versículo 13 se dice la verdadera razón. Él da toda la gloria a Dios. Él da toda la gloria a Dios y centra la atención de todos en Dios. Y esto es una muy
muy buen criterio para ver si alguien viene de Dios o no viene de Dios. Porque el que no viene de Dios habla de sí mismo y se apunta a sí mismo y hace una cosa y se apunta al tanto y se cuelga la medalla y dice, vemos, es por mi mérito o por lo que sea mío. Pero el que viene de Dios dice, no, no soy yo, es Dios. Y aquí entonces Pedro lo está diciendo, es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces todo judío al escuchar esto hace atención inmediatamente, porque es el nombre del Dios en el pacto de Dios con Israel, el pacto de Dios con Abraham y con su descendencia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, ahí también está encerrada la promesa de la vida eterna, y no solamente eso, sino que ellos mismos están vivos. Abraham, Isaac y Jacob, tal como vemos también en los evangelios. El Señor Jesús, ¿no?, respondiendo a los saduceos por medio de este pasaje. Bien, Él es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros patriarcas, el Dios que hizo esa alianza, ese pacto con Abraham, perpetuo hasta 1000 generaciones, y ese pacto nosotros somos herederos de la misma promesa. Esa promesa, por lo tanto, que Dios dio a Abraham y que fue transmitida, administrada de generación en generación a toda su descendencia. Pues nosotros somos herederos de esa misma promesa. Y si es esa misma promesa, es también para nosotros como creyentes, pero también para nuestros hijos. Porque vemos, no es un gran salto, no es una gran revolución en la cual, sí, antes los hijos de Abraham se iba transmitiendo esa promesa, pero ya llegados nosotros no, son solamente los padres, son solamente los creyentes, y ya sus hijos y su generación posterior no le toca para nada ese pacto. No, porque nosotros somos herederos de esas promesas, somos hijos de Abraham por la fe. Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3. Así entonces, vemos que nosotros también estamos al beneficio de estas promesas y de este pacto. Estamos leyendo esto, pero es también para nosotros. Bien, y Él ha glorificado, el Señor, a su Hijo Jesús, y va a decir cómo. Hijo Jesús. Esta es también una expresión a subrayar, o tal vez a tener en cuenta, porque no es la palabra en el original la más corriente para hijo, ¿no? Huyos, ¿no? Hijo. Sino es la palabra paida, que, sí, es hijo, pero también es joven, también es siervo. Entonces, vemos aquí, es la palabra que entronca con los pasajes en los que habla también, la idea por lo menos, del siervo. Porque esta palabra es también, por ejemplo, la que se utiliza para el siervo que había quedado enfermo del centurión. Siervo. Entonces, esta palabra hijo es también siervo, y entonces se está entroncando con todo lo que leemos, especialmente en Isaías, acerca del siervo de Jehová y los cantos del siervo de Jehová. En la segunda parte del libro del profeta Isaías, sobre todo nos acordamos del canto del siervo sufriente en Isaías 53. Que está tan y tan presente en la mente de Pedro. Aquí, porque vemos aquí un reflejo de esto, y mucho más claro y mucho más extenso en su primera carta, en su primera epístola. Vemos ahí que sí, que él es el siervo sufriente, el varón de dolores,
el experimentado en quebranto, el que puso su vida en expiación por los pecados del pueblo. Y que, bueno, pues con los ricos fue su sepultura. Y que después verá la voluntad de Jehová prosperada, verá descendencia, su alma será satisfecha. Y la voluntad del Señor será por medio de él y en él prosperada. Isaías 53. Jesucristo lo cumple. No es el pueblo de Israel. La profecía de Isaías 53 no es una profecía sionista, no es una profecía de la nación de Israel. Así lo han entendido pues, los judíos incrédulos toda la vida. Así lo siguen considerando. Eso ha sido una de las piedras del toque. Y eso ha sido uno de los puntos de disputa siempre entre pues, la Iglesia y pues, el Israel incrédulo, que ellos rechazan ver a Cristo en las Escrituras y rechazan porque lo niegan que esas profecías hablan de él, aunque está bien claro. Porque el siervo sufriente tenía que ser santo, inocente, como Isaías 53 mismo declara, que nunca fue hallado engaño en su boca, nunca hizo maldad. Y todo hijo de hombre desde Adán está caído en el pecado. Y el pueblo de Israel también, pues él no es apto para presentarse él a sí mismo en holocausto o en sacrificio expiatorio, porque de la misma manera que en la ley se nos dice que no se ha de presentar al Señor un animal, pues con de más o con de menos o con defecto, o tarado o bizco o con... ¿no? Sino que ha de ser sin tacha y sin mancha. Pues lo mismo, él no podía, Israel, ni ningún hombre presentarse en un sacrificio expiatorio en lugar de otro, para que a ese otro se le borren los pecados. Porque él, un hombre, Israel, un pueblo, una nación, todo eso, pues lo que va a hacer es presentar un sacrificio manchado, un sacrificio sucio y vil al Señor. Si nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Él, toda obra humana es vil delante de los ojos de Dios. ¿Cómo puede ser entonces un hombre, incluso un pueblo, presentarse para que los pecados de los demás, de los hombres, sean perdonados? No, nunca, jamás, hermanos. Y bueno, está claro, pues, la fe de la Escritura, de la que tenemos que contender ardientemente, esa fe que ha sido dada una vez y para siempre a todos los santos. Judas, capítulo 1. Bien, pues entonces al Hijo Jesús, dice, a quien vosotros entregasteis y lo negasteis delante de Pilato cuando él había resuelto soltarlo. Y esto lo vemos en los relatos de la Escritura. Él, pues, había tenido el testimonio de Dios de que Jesús era inocente. Ya incluso su misma mujer, su misma esposa, había pues recibido revelación, un sueño durante la noche, diciendo: no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Pero él mismo, hablando con él repetidamente, con Jesús, vio y dijo: no tengo nada que acusar. Esto no significa que él llegase a creer en Jesús. Él permaneció incrédulo porque cuando estuvo hablando con Jesús, ¿no?, dijo: ¿qué es la verdad?
¿Qué es la verdad? Él pues permaneció incrédulo en su cinismo, en su nihilismo, pero él tuvo ese testimonio de que él era pues, inocente. Y entonces, si fue muerto, fue por la insistencia del pueblo, y en particular del pueblo de judío, y en particular de sus dirigentes, de sus gobernantes. Entonces Pilato pues hizo eso, lo que todos sabemos, ¿no? Que se lavó las manos. Yo no tengo nada que ver, no quiero saber nada, me limpio las manos, allá vosotros, ¿no? Por una parte bien, pero por otra parte eso no lo justifica, porque él tenía la libertad y la potestad y la autoridad para librar a Jesús. No lo hizo, ¿por qué? Pues por cobardía, tampoco se entiende, porque él lo podía hacer. Por congraciarse, porque querer quedar bien, pues seguramente sea eso, el querer quedar bien. Y fijémonos, hermanos, esto es una cosa a tener en cuenta y a recordar lo que dice Pablo, ¿verdad?, en las Escrituras. Dice que, bueno, pues que si queremos agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si queremos congraciarnos con el mundo, no seríamos siervos de Cristo, y mucho menos si queremos ser amigos del mundo, porque entonces, si en ese caso nos constituimos en enemigos de Dios, dice la palabra. Y continúa entonces en el versículo 14, y con esto acaba diciendo: mas vosotros al santo y al justo negasteis, impidisteis que se os diera un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida. Y estas tres palabras, el santo, el justo, el autor de la vida, son tres títulos de Jesús, y lo podemos subrayar y recordar. Él es el santo de Israel, como tantas veces repite Isaías. Él es el justo con mayúsculas, Jehová, justicia nuestra. Y esto está ya mismo en su nombre: Jesús, Jehová salva. Y Él es el justo, Jehová, justicia nuestra. Y por último es el autor de la vida. En Juan capítulo 1 se nos dice que en Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Él, Jesucristo, es la vida misma. Creer en Él es tener la vida, y vida para siempre. Vida que no dejará de ser. Vida eterna. El autor, Él es el príncipe, Él es el que va adelante, Él es el que nos guía, Él es el que nos introduce, Él es el que nos da la vida. Él es el que nos pasa de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. A Él sea, por tanto, toda la gloria, toda la honra, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo.